Si gustan tomar asiento, por favor, para poder presentarles al siguiente ponente, los que estén aquí, los que no hayan salido por su coffee break. Bueno, para mí es un placer presentarles al siguiente ponente, una persona que admiro mucho, tanto en su quehacer médico como en su quehacer personal. Estoy hablando del doctor Francisco Flores González. Él es médico especialista en rehabilitación física. Es egresado de la Facultad de Medicina por la Universidad Autónoma de Baja California. Es especialista en medicina física y rehabilitación por la Universidad de Guadalajara y el Centro Médico Nacional de Occidente. Es director médico de la Clínica de Rehabilitación Física CARE. También es director médico de la Clínica de Rehabilitación Física Baja Move Clinic en Tijuana, ambas. Es miembro activo del Colegio Médico de Rehabilitación Física de Baja California y está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, Asociación Civil. Así que si me ayudan con un fuerte aplauso para el doctor Francisco. Muchas gracias. ¿Sí escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente a la doctora Ilse, que fue quien me contactó para venir aquí a platicar con ustedes. Y pues a la Asociación Médica de Medicina Familiar de Baja California. No sé si todos aquí han escuchado hablar de las ondas de choque. ¿Alguien que levante la mano que haya escuchado hablar de las ondas de choque? Ok, muy bien, bueno. Pues las ondas de choque pues es una modalidad de terapia que utilizamos como segunda línea de tratamiento en esos casos de fascitis plantar crónica que no ha respondido al manejo conservador de primera línea, ¿no? Que es tratamiento medicamento y de terapia física, la parte de estiramiento de la fascia plantar, etcétera, ¿no? A base de historia, los primeros registros que se tienen es a partir de 1945, desde la Segunda Guerra Mundial, en la cual se encontró que había cadáveres que no presentaban ningún tipo de lesión a nivel físico, pero al realizar las necropsias presentaban lesiones a nivel pulmonar, ¿no? Posteriormente, en la década de los 50, pues, hubo ondas de choque generadas por dispositivos electrohidráulicos que podían romper platos de cerámica en un medio líquido. Ya para los años 70 se realizó la primera desintegración in vitro de un cálculo renal. Y para los 80 se realizó pues la primera máquina prototipo en la cual se trató al primer paciente con cálculo renal. Para el 85 se trató el primer paciente con un cálculo de vesícula biliar y a partir de 1985 se realizaron los primeros experimentos en animales que mostraron un potencial de osteogénesis. En los 90 se aplicó conceptos de cálculos renales y por primera vez se utilizó en hombro con buenos resultados en pacientes con calcificaciones insercional de supraespinoso. Y a partir del año 2000 la FDA aprobó el tratamiento de ondas de choque en fascitis plantar. Las ondas de choque como tal son ondas acústicas o pulsos sónicos que se elevan por encima de la presión atmosférica en nanosegundos y después decrecen progresivamente. Y a nivel tratamiento, pues hablamos de ondas de choque extracorpóreas, que son ondas mecanoacústicas que se utilizan con fines terapéuticos para tratar ciertas medidas. Obviamente, al realizar este tratamiento, pues buscamos efectos fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, pues causa microscópicos efectos biológicos intersticiales y extracelulares que van a producir una mecanotransducción que va a fomentar la regeneración de tejidos. ¿Qué se puede producir? Efectos analgésicos, reiniciar procesos de curación en lesiones crónicas y un aumento de la vascularización. Hay dos tipos de ondas, las ondas radiales y las ondas focales. Las ondas focales fueron las primeras que se utilizaron y se siguen utilizando en el área de urología para tratar cálculos renales, litotipsia, etc. Y las radiales son las que generalmente se utilizan, más no siempre, en el área de terapia física. Las radiales tienen un campo de presión divergente, el cual alcanza su máxima presión en la fuente emisora, o sea, no tienen tanta profundidad
a diferencia de las ondas focales, donde pues ahora sí que la profundidad es máxima. Aquí pues prácticamente vemos cómo las radiales, al momento de utilizarlas, la energía pues ahora sí que se va para todos lados desde a nivel de músculo, ¿no? Y las focales alcanzan un punto máximo que llegan a llegar hasta hueso. Las focales, son las que tienen evidencia para tratamiento coadyuvante, para tratar fracturas de difícil control, manejo conservador. Y las radiales las utilizamos más en el área de terapia física para tratar alteraciones en piel, alteraciones en tendón, etc. Entonces, mecanismo de acción, mecanotransducción, con un estímulo mecánico de las ondas de choque y va a generar una respuesta biológica. La respuesta biológica pues, es una expresión de sintasa óxido nítrico vascular, proteínas osteogénicas de hueso, factor de crecimiento vascular endotelial, que todo esto va a llevar a una neovascularización. Al aumentar el flujo sanguíneo podemos obtener una regeneración de tejidos y esto nos puede llevar ya sea a la reparación de tendones y a la reparación también de hueso, ¿no? En el caso de las ondas focales. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues una reversión de la inflamación crónica. No nada más específicamente se utiliza este tratamiento en fascitis plantar, se utiliza también en epicondilitis, como lo mencioné, en calcificaciones de hombro, fascitis plantar, tendinopatía patelar, etc., ¿no? Hay estimulación también de la producción de colágeno, acelerando la síntesis de procolágeno, fibras más densas, rígidas y con una estructura firme. Hay una disolución de fibroblastos calcificados, que es lo que comenté a nivel del hombro. Dispersión del mediador del dolor, con la reducción de la concentración de la sustancia P, disminuye la estimulación de aferentes nociceptivos, reduciendo de esta manera el dolor. Y algo muy importante, la liberación de puntos gatillo. Muchos de los pacientes que vemos con un dolor a nivel periescapular, muchas de las ocasiones son puntos gatillo en donde la terapia manual, los estiramientos musculares no funcionan, las ondas de choque tienen bastante evidencia. Los parámetros que utilizamos para las ondas de choque, en este caso las radiales, son tres, que es la densidad de flujo energético, que se expresa en milijoules o en bar, que es la cantidad de energía transmitida por un impulso en una superficie de 1 milímetro. El número de disparos, esto dependiendo si estamos buscando efectos regenerativos, efectos antiinflamatorios, proinflamatorios, etc. Y la frecuencia, que es la cantidad de disparos por segundo. Bueno, aquí se me movió una diapositiva, esta. Por ejemplo, la frecuencia en Hertz, manejamos tres tipos de frecuencias. Una frecuencia superficial, que hablamos de 14 Hz para arriba, que son 14 disparos en un segundo, una frecuencia media que es de 8 a 12 Hz, que es una penetración media, y pues la profunda, que es una frecuencia baja de 1 a 8 Hz. Las ondas de choque es una pistolita que al final de cuentas cuando está funcionando son golpes, ¿no? Directito en una área. Cuando utilizamos una frecuencia alta, superficial, donde estamos buscando un aumento, por ejemplo, en la irrigación a nivel de piel, se escucha rápidamente pa, 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 pa. Si utilizamos o estamos buscando ya un efecto un poquito más profundo, utilizamos una frecuencia baja en donde ya los golpes son un poquito más, digamos, prolongados, ¿no? Y esto se ve evidenciado aquí pues, en estas gráficas de cómo las líneas están más cerca, porque son disparos más continuos, y acá están un poquito más alejados. Entonces, como les comentaba, dependiendo del tipo de tejido que queremos trabajar, músculo, tendones, ligamentos, bursas o calcificaciones, nosotros nos manejamos con esta tabla en donde nosotros modificamos la intensidad de energía, la frecuencia y los números de disparos. Generalmente cuando hablamos de una cuestión crónica y queremos trabajar una calcificación, como lo mencioné, los hertz son menos de 5 a 10 o 10 a 16. Y por ejemplo en músculo crónico pues tuvimos de 10 a 16. Y pues la cantidad de energía va a variar
dependiendo del efecto que busquemos. Indicaciones, pues como se los mencioné, no necesariamente es solamente fascitis plantar, cualquier patología musculoesquelética, fracturas, tendinopatías, puntos gatillo, incluso también tiene o se utiliza con fines estéticos, manejo de estrías, manejo de ahora sí que romper adipocito en grasa, flacidez, celulitis, incluso en heridas abiertas y también en disfunción eréctil, ¿no? Yo nunca lo he utilizado para eso. Contraindicaciones, cualquier tratamiento coagulante o un trastorno en la coagulación, porque a final de cuentas tú estás pues, golpeando la piel y estás buscando pues, que haya un aumento en el riesgo vascular. Zonas próximas a pulmones o vísceras huecas, obviamente pues, material de osteosíntesis, prótesis metálicas, cuando se realizó una infiltración con corticoides, en pacientes pediátricos menores de 14 años aproximadamente, infecciones, usuarios de marcapasos, embarazadas, tumores y a nivel de la cabeza y zona genital. Efectos secundarios, pues dolor en el área a tratar. Hay pacientes que comentan que tienen parestesias o hipoestesias, los cuales se va a remitir en las primeras 24 horas, muchas veces en las primeras 8 horas. Petequias o enrojecimiento cutáneo. Es normal que entre más cerca de una saliente ósea tú apliques las ondas de choque, es un paciente con una tendinopatía, pues va a presentar dolor, ¿verdad? Entonces es importante que el paciente lo sepa, pero pues muchas veces no lo aguantan. Entonces, ya sabiendo un poquito sobre las ondas de choque, pues vamos a hablar de la fascitis plantar, ¿no? Que es, me imagino que aquí a todos les ha llegado un paciente con fascitis plantar, si no es que pues, cada 2 días les debe de llegar pacientes con dolor del pie. Entonces, una patología dolorosa a nivel del talón causada por inflamación de la fascia plantar en su inserción en el tubérculo medial calcáneo. La afección, pues por igual es en hombres y mujeres, y pues los factores de riesgo es obesidad, rigidez de pie y de tríceps ural y actividades que impliquen cargas de peso. O sea, la fascitis plantar no respeta ni al paciente deportista ni al paciente sedentario, ¿no? Obviamente el paciente deportista generalmente es por sobrecarga de ejercicio y el paciente sedentario pues por sus actividades, por alteraciones a nivel de la bóveda plantar, pacientes con pie plano, pacientes con pie cao, etc. Pues es un dolor por sobreuso. Se sabe que a nivel de la fascia plantar, en su zona de inserción, hay microtraumatismos o microlesiones que son las que generan ahora sí que el dolor. Entesitis también. Y pues prácticamente aquí lo importante y la clínica para todos nosotros es que nos va a llegar un paciente que nos va a decir que trae dolor en cuanto se levanta y comienza a dar los primeros pasos del día, le duele mucho en el talón, comienzan a hacer marcha en puntas, luego ya toleran caminar y lo más seguro es que va a empeorar al final del día. ¿Okay? La mayoría de los casos es bilateral, sin embargo, no siempre esto se respeta. Es importante mencionar que no todas las fascitis plantar tienen espolón calcáneo y que no todo el espolón calcáneo produce fascitis plantar. Si aquí, me imagino que aquí ahorita nadie trae dolor en su fascia plantar, pero si a todos nos toman una radiografía, varios de aquí vamos a tener espolón calcáneo. Es muy importante la parte de la exploración física. Yo sé que muchas veces a nivel institucional no tenemos tiempo de hacer una superexploración del paciente, pero sí es importante porque no todos los dolores de la planta del pie es fascitis plantar. Entonces hay que saber identificar cuándo sí. Podemos encontrar una limitación en la dorsiflexión del tobillo. ¿Okay? Hay un dolor intenso a la palpación de la tuberosidad medial del calcáneo, pero también puede ser en todo el trayecto de la fascia plantar. ¿Cómo va a empeorar? Cuando tú lo estás explorando y tú extiendes los dedos, duele. Algo que pueden hacer es que cuando tú estás haciendo la palpación, que es una palpación profunda, no nada más así tocar, si están sucios los pies, se ponen unos guantes y comienzan a palpar siempre salientes óseas y luego ya comienzan pues, partes blandas, ¿no? Tiene que ser una palpación, obviamente buscando desde la región medial del calcáneo
y luego buscar pues en todo el trayecto de la fascia ver si hay zonas de rigidez. Si ustedes extienden los dedos, hacen una dorsiflexión de los dedos con dorsiflexión de tobillo y palpan, les va a doler mucho. Si ustedes flexionan los dedos, en esas zonas donde dolía, muy probablemente no va a doler. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está relajando la fascia plantar. La parte de laboratorios, pues nada más en caso de, no sé, un paciente diabético o ver si está controlado, etcétera. La parte pues, del ultrasonido y la resonancia magnética, pues si quieres ver todas las estructuras, ver si hay una atrofia de la almohadilla grasa, si hay el espolón calcáneo, si hay una lesión ligamentaria, etcétera, una ruptura de la fascia plantar, ya sea parcial o completa, etcétera. Pero pues no necesariamente, o sea, desde un principio tienes que pedir los estudios. Clínicamente tú vas a detectar la fascitis plantar. En el caso de la electromiografía para fascitis plantar no está indicada solamente en caso de estar pensando en un síndrome de túnel tarsal. Entonces es importante saber los diagnósticos diferenciales. El espolón calcáneo, como lo comenté, no todos los espolones van a producir fascitis plantar. Sin embargo, cuando detectamos que tiene espolón calcáneo, nosotros jugamos con la dosis de las ondas de choque, tratando de llegar un poquito más a hueso para que haya una mayor regeneración. No significa que con las ondas de choque va a desaparecer el espolón, pero sí la sintomatología va a mejorar bastante. Una bursitis subcalcánea, una atrofia de la almohadilla grasa, que al presentar pues hay una mayor carga sobre el calcáneo, lo cual puede producir edema óseo y doler. El síndrome de túnel del tarso, pues en el cual pues, pediríamos una electromiografía, una fractura por estrés también calcáneo, y pues una ruptura de la fascia plantar, en la cual puede ser parcial o completa, y el paciente te va a decir, estaba caminando, abruptamente comencé con dolor, y muy a diferencia de esta parte de me despierto, me duele, etcétera, ¿no? Ahora, algo que se me olvidó comentar es en la exploración física la parte de poner a caminar al paciente, ¿no? Tú lo pones a caminar, ves que el paciente muy probablemente esté claudicando. Cuando tú le pides variantes de la marcha, variantes en punta o en talones, las puntas te las va a tolerar y los talones ni siquiera te las va a hacer. La parte de las escalas, pues la escala visual análoga, que es la que todos utilizamos por facilidad, preguntarle al paciente cuánto le duele del 1 al 10. 1 es muy poquito y 10 es lo máximo, llévenme al hospital. La mayoría de los pacientes te van a decir, me duele 10. ¿Verdad? Y el índice de funcionalidad de pie, pues en el cual tú tienes 3 subescalas, la parte del dolor, la parte de la discapacidad y la parte de la actividad. De esta manera tú sí puedes comparar cómo le está yendo al paciente. O sea, tú le haces obviamente no nos da tiempo a nivel institucional de hacerlo, pero sí es una escala de gran apoyo, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cómo abordar paciente con fascitis plantar? Información completa del paciente, comorbilidades, un paciente con diabetes, tiempo de evolución, cuando lo presentó. Muchas veces los pacientes con fascitis plantar pueden durar hasta 10, 12 meses. Una adecuada exploración física, siempre desde la inspección, palpación, arcos de movilidad, ver cómo está esa dorsiflexión del tobillo, examen manual muscular, sensibilidad, pruebas de inestabilidad, etcétera, estudios complementarios y pues el tratamiento conservador. Con ustedes pues es la parte del comenzar con un antiinflamatorio, comentarle al paciente la importancia de un reposo relativo. Generalmente en una semana hay mejoría de la sintomatología. Obviamente hay pacientes que pues, te van a decir que les va a seguir doliendo pues, para estar recibiendo incapacidad. Y los estiramientos de la fascia plantar, eso es de lo más importante, que puede ser de pie o sentado, como con una toalla, con la rodilla completamente extendida, sobre la punta del pie o los dedos, haces el estiramiento, ¿ok? Y sentado, como si estuviera sentado así como en 4, hacer el estiramiento desde la parte de los dedos y dorsiflexión del tobillo.
Eso es súper importante que los pacientes lo estén realizando en casa. El paciente que no lo realiza y que nada más quiere con el medicamento se cure, honestamente no va a ser así. Va a tener una mejoría parcial y a la semana, 2 semanas al mes les va a regresar por la misma cuestión. Identificar si es un paciente que tiene un pie plano, un pie cabo, una prescripción de plantillas, pues con eso muy probablemente también vaya a tener mejoría. Sin embargo, como ya son pacientes adultos, es muy difícil que se acostumbren al uso de plantillas, es muy cansado. Entonces esto se va a hacer poco a poco. De manejo conservador, pues hay múltiples opciones. Inyecciones, puede ser esteroide, toxina botulínica, botox o plasma rico en plaquetas. Aquí a mucho nos encanta o nos encantaba realizar infiltraciones con esteroide. Yo en lo personal ya no las realizo en zonas de tendón. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que el tendón se puede adelgazar y sufrir una ruptura espontánea en cualquier momento, así como puede ser que no suceda, ¿verdad? Pero sí hay un aumento en la incidencia de esto. Los ejercicios de estiramiento, la parte de las taloneras, generalmente que son de gel, y pues en nuestro caso diferentes modalidades de electroterapia. Generalmente cuando llegan a rehabilitación, nuestra primera línea de tratamiento pues es la parte de la termoterapia, compresas con electroterapia o ultrasonido. El ultrasonido, hasta antes de las ondas de choque, es el que mayor evidencia tenía de que los pacientes con una fascitis crónica mejoraran. Pero, no, y siguen mejorando. Sin embargo, los pacientes de difícil control los tratamos con ondas de choque. Yo en lo personal, en mi consulta privada, siempre intento primero con ultrasonido con láser, 5 sesiones. Si veo que definitivamente no hay lesión y que el dolor permanece igual, ya comienzo a aplicar las ondas de choque. Las ondas de choque no se aplican todos los días, se aplican una vez a la semana. Y posterior a la aplicación se les da la indicación a los pacientes de que tengan un reposo relativo por al menos 24 horas. ¿Qué significa esto? Que si es un paciente deportista, o sea, ¿sabes qué? Bájale, tampoco te quiero en cama, pero nada más no quiero que estés corriendo, saltando, etc. Hay múltiples revisiones sistemáticas del uso de ondas de choque, o sea, tiene años que se está evaluando esta modalidad. Por ejemplo, en esta revisión sistemática se valoró el resultado de acuerdo y comparando el EVA y también el índice de funcionalidad del pie. 11 artículos con 650 pacientes que se incluyeron, en los cuales siempre se comparó terapia convencional con ondas de choque, ejercicio con ondas de choque y pues pacientes de difícil control. Se vio evidencia que tenían una mejoría sustancial. Las ondas de choque solas o combinadas con terapia convencional son una excelente opción en el manejo de fascitis plantar y van a ofrecer el potencial de ayudar al paciente a realizar actividades de la vida diaria sin dolor, mejorando la calidad de vida. Lo repito, es la segunda línea de tratamiento, pero es algo que no todos conocemos y tenemos pacientes que ya tratamos en nuestro consultorio, ya los mandamos a segundo nivel con el especialista, los mandamos con el trauma, ya los infiltró, no mejoró. Pues ahora sí que saber que existe una alternativa que se llama ondas de choque y que tiene evidencia que a los pacientes les va a funcionar. Ahora, si es un paciente trabajador, el paciente trabajador no puede estar incapacitado porque es el que lleva el sustento de su familia. Entonces, es una excelente opción. Sin embargo, una onda de choque como tal sola no va a funcionar si no es con ejercicio, como fortalecimiento de intrínsecos del pie y estiramiento de la fascia plantar, estiramiento del tríceps ural. Los estiramientos no nada más es como que hago esto, que es lo que generalmente nos dicen, no. La evidencia dice que tiene que tener una duración continua de 13 a 15 segundos, 3 repeticiones por músculo. ¿Okay? Y pues en cuanto a las recomendaciones de ondas de choque en fascitis plantar, pues como les comenté, es una vez cada 5 días. Por ejemplo, en mi caso, yo generalmente combino la parte de los disparos. Si voy a hacer o busco un efecto de analgesia o disminución de dolor en toda la fascia plantar, utilizo frecuencias altas, más o menos de entre 10 y 15 MHz, con una energía de 60 a 70 millijoules, que aparte me da un efecto regenerativo
y si ya estoy tratando un espolón calcáneo, ya utilizo una frecuencia disminuida, más o menos de 5 a 8 Hz, con una energía más alta de 110 millijoules. En este tiempo de 24 horas, lo ideal, como lo comenté, es el reposo relativo, no dar antiinflamatorios, en caso de dolor tomar paracetamol y no combinarlo ni con ultrasonido ni magnetoterapia en la misma sesión. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho de 5 sesiones por semana, ¿no? De lunes a viernes, un ejemplo. Yo en lo personal me gusta que las ondas de choque sea el día viernes para que pues ahora sí que tenga chance de trabajar y que no me diga el paciente que va a ir a trabajar, pero todo el resto de la semana utilizamos termoterapia superficial, electroterapia, ultrasonido, ejercicios de fortalecimiento, estiramiento muscular, etc. Bueno, aquí había un video en el cual se les iba a mostrar cómo se aplican las ondas de choque. Generalmente al paciente pues lo ponemos en decúbito prono, ponemos una almohadilla a nivel de los tobillos, buscamos a nivel, como lo comentamos, a nivel del talón, la zona de dolor y ver si hay puntos dolorosos en el trayecto de la fascitis, de la fascia plantar, y comenzamos a nivel del talón, primero con las frecuencias altas, 1000 disparos, hacemos digamos un barrido en toda la fascia plantar, y después, al terminar estos disparos, cambiamos a la modalidad de unas frecuencias disminuidas, que son, como les comenté, más o menos como 8 Hz, otros 1000 disparos, pero ya me aviento una energía de 110 millijoules, y ahí sí busco los puntos dolorosos, ¿ok? Y ahí no me muevo. Generalmente el paciente, terminando la sesión, te refiere una mejoría del 50%. Yo espero que al término de 10 sesiones, y 10 sesiones yo en medicina privada lo divido en sesiones de 3 por semana para abarcar más tiempo, que haya una mejoría aproximadamente del 60 al 70%. No les puedo decir que a todos los pacientes salen sin dolor, hay pacientes de difícil control que sí se tienen que enviar con el ortopedista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en caso de que ya no funcionan medicamentos, ultrasonido, estiramientos, ondas de choque, bueno, ellos tienen que valorar si infiltran o si en su defecto ya va a requerir algún manejo de tipo quirúrgico. Y bueno, aquí nada más pues, para que sepan, nos encontramos en Bahamut Clinic, en Central Toreo, Antiguo Toreo, y pues en la clínica de Care, que es en la Plaza China, cerca de la Clínica 1. Pacientes que vienen del IMSS, pacientes que vienen del DIF, pacientes que vienen de Shriners, obviamente se les da pues un precio especial, obviamente porque pues no se trata nada más de dinero, hay que ayudar al paciente, ¿verdad? Y pues ayudando al paciente también te ayuda como publicidad. Y pues gracias, espero que haya quedado claro. Tenemos espacio para 2 preguntas. Bueno, buenos días. Gracias, doctor. Una pregunta. ¿La ruptura de la fascitis plantar? ¿Perdón, qué? La ruptura total de la fascitis plantar, nosotros, bueno, o clínicamente se puede ver, lo personal lo pregunto porque no me ha tocado ningún paciente al respecto, o sea, sí hay características obviamente anatómicas, y nosotros el manejo es derivarlo directamente, yo creo. Ahí sí es, puede ser parcial o total, ¿no? Una total se va a sentir como si se hubiera tronado algo a nivel del talón, y es un dolor agudo, punzante, intensidad 10 de 10. A diferencia de la sintomatología clásica, ¿no? Y en estos casos, pues obviamente, pues sí es lo ideal solicitar una resonancia magnética, mandarlo con el traumatólogo. Hola, doctor. Nosotros que no tenemos tan fácil por la cuestión de el número de pacientes que se ven en los servicios, ya sea de rehabilitación en las propias clínicas de medicina familiar o en segundo nivel, ¿cuánto tiempo podemos decir, sabes qué?
ya te di ejercicios, ya te di manejo con medicamento, digamos, manejo conservador, pero el más conservador que nosotros tenemos. No sé, un mes de tratamiento. Yo creo que una fascitis aguda que te llega a ti a tu consulta, empecé ayer, etcétera, manejo con tratamiento oral, estiramientos, mínimo en 7, 14 días el paciente debe presentar mejoría. Como les comenté, no, o sea, pueden tener una mejoría parcial, continuar con molestias y que a los meses otra vez presenten dolor de mayor intensidad, en los cuales ya el tratamiento oral, los ejercicios en casa no van a funcionar y ahí sí pues ya hay que derivarlo. Honestamente, en segundo nivel, la mayoría de las veces se les da como, pues ahora sí que mayor importancia, por decirlo así, a los pacientes pues con accidente laboral, y las fascitis plantares como que, ¿sabes qué? Pues 5 o 10 sesiones y regrésate a primer nivel, la que te den seguimiento, etcétera, ¿no? Ya ahorita lo que se recomienda es que antes de mandar a rehabilitación se manden al ortopedista, ¿ok? Porque ya, al menos a nivel institucional, pues seguir la línea que te marcan, pues ahora sí que las guías de práctica, lo tiene que ver el traumatólogo y el traumatólogo mandar a rehabilitación. Pero pues esto les va a tomar mucho tiempo a los pacientes, ¿no? Entonces, lo ideal es eso, de 7 a 14 días. Y otra más, la cuestión de las plantillas, porque yo les comento, pues es una plantilla, puede ser de gel, puede ser de tela, pero ¿cuál sería la ideal? Digo, generalmente se utilizan, como el dolor generalmente es a nivel del talón, unas taloneras de gel, ¿okay? Para darle un poquito más de soporte a la hora de realizar el apoyo. Hablar ya de plantillas y para prescribirlas, tú tienes que tener identificado si es un pie plano, un pie cabo, etcétera. Necesitas una plantoscopía. Ya existen ahorita alternativas en las cuales ya hay plantoscopías digitales y que ya en automático te dicen, necesito una plantilla con, no sé, o sea, alzar tanto en la región medial del medio pie, con una barra a nivel de los metatarsos, etcétera. Pero no significa que todos necesiten plantillas. Yo sé que a lo mejor no hay plantoscopios. Tú cuando ves al paciente caminando, tú vas a ver cómo el retropié puede estar o pronado o supinado. Generalmente estos pacientes los van a necesitar, pero para prescribirlas necesitas la plantoscopía sí o sí. ¿Por qué? Porque si es un pie plano y tú le das una plantilla para pie cabo, pues, o sea, no le va a servir. ¿Vale? Por acá tenemos una pregunta de Zoom. Dice, si terminadas las primeras 10 sesiones, ¿vale la pena una segunda etapa de sesiones o de preferencia ya enviar con ortopedia? Ok, si el primer bloque de terapia fue sin ondas de choque, totalmente vale la pena aplicar las ondas de choque. Yo en mi caso, cuando inicio con ondas de choque, siempre, pues ahora sí que me dejo ir por el paciente, ¿sintió mejoría o no sintió mejoría? Un paciente que no presenta absolutamente mejoría y no usa las ondas de choque, le doy la oportunidad. Si no tiene mejoría y yo utilicé las ondas de choque, muy probablemente no va a mejorar. Buenos días. Como vemos, parte de esencial es la terapia en caso de ejercicios de rehabilitación, pero pues muchos pacientes tienen miedo al dolor, ¿no? O les empieza a doler un poquito y ya no suspenden. ¿Qué tips nos daría usted para dárselos al paciente para que no suspendan esas terapias en caso de ejercicios? Pues bueno, para empezar, un buen analgésico, ¿no? Digo, puedes darle paracetamol, lo puedes manejar. A mí me gusta generalmente a los pacientes darles un etoricoxib, que es el Chumer, de 90 miligramos. Y pues ya saben, la típica, ¿sabes qué? Vas a calentar agua, ¿no? Vas a calientita, que no te queme, vas a meter el pie ahí 10 minutitos. Ya que lo saques, vas a comenzar tú a realizar las movilizaciones de tus tobillos, de tus dedos. Alguien que le dé un poquito como de masaje ahí en la zona de la planta del pie. El estiramiento de la fascia, enseñarles al paciente o a su acompañante cómo se tienen que realizar los estiramientos. Hay que recordar, no nada más es el puro pie,
hay que estirar también el tríceps ural. El tríceps ural se estira con la rodilla completamente en extensión y hacer una dorsiflexión a máxima tensión que dure de 12 a 15 segundos. Ahora, teniendo la extensión completa de la rodilla, estamos estirando los gemelos. Necesitamos hacer otro estiramiento con una rodilla flexionada a 90 grados porque también hay que estirar la parte pues también del sóleo. Posteriormente también, pues lo que comenté, realizar el estiramiento de los dedos del pie, los ejercicios de Riser, ¿no? O sea, la típica que le dicen, pongan una botella de Coca-Cola en el congelador, que se ponga fría y comienzas a darte el masajito con la botella o incluso con una pelota de tenis, ¿no? O sea, metiendo un poquito de presión, una toalla con los dedos del pie, doblarla y luego estirarla también. Con esto el paciente sí debe presentar una mejoría, ¿ok? Pero pues ahora sí que va a depender también de cada paciente y que realmente sea pues la parte de la fascitis, ¿no? Como lo comenté, puede ser otra también la etiología del dolor. Creo que ya había otra pregunta. Con respecto a las otras etiologías, ¿en qué porcentaje se ven otras etiologías de dolor plantar? Pues, o sea, lo más común es que sea, ahora sí que sobrecarga de la fascia, ¿no? Es, no sé, un espolón calcáneo, un 15%, una ruptura de, híjole, o sea, es raro. Un síndrome de túnel del tarso, pues hay varios factores. No te puedo decir como tal, ¿sabes qué? 1 de cada 10 pacientes o 1 de cada 20 pacientes va a presentar un síndrome de túnel tarsal. Simplemente para a ti lo que te va a servir es una adecuada entrevista con el paciente, saber cuándo comenzaron los síntomas, cómo comenzaron los síntomas, si hay un antecedente traumático, hay un antecedente de sobrecarga de ejercicio, etc. Ya en base a eso y la parte, pues ahora sí que de la exploración, en dónde estás palpando, si hay parestesias, hipostesias, etc., tú pues puedes ir buscando más o menos la causa. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Creo que es un tema, como comentó al inicio el doctor, que muy seguido vemos. Siempre el comentario inicial es, vengo porque me duele el tobillo, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿será espolón? ¿Será fascitis? Y si bien, pues, nuestra institución tiene tiempos de espera muy largos, pues creo que para nosotros es muy bueno empezar a saber este tipo de terapias porque también nos dicen por fuera qué puedo hacer, ¿no? O sea, a lo mejor tienen la oportunidad de buscar rehabilitación privada y con esto pues nosotros decir sí, busca porque hay tratamientos que sí pueden acelerar la remisión de la patología y obviamente darles una calidad de vida mucho mejor a los pacientes y que puedan ir a trabajar y que puedan hacer todas las actividades que ellos quieran realizar todos los días. Entonces, el 5º Congreso Regional Noroeste, con la 3ª Conferencia Binacional de Medicina Familiar 2024, otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Flores González por su destacada participación como ponente, su valiosa contribución y obviamente todos los conocimientos que nos extendió el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por venir hasta acá.